La tercera vez que tallé esa fecha, la piedra se partió. No por la mitad, no de una forma que se pudiera explicar con la herramienta o con la presión del malet. Se partió exactamente por la línea del año, como si algo dentro del mármol hubiera decidido que ese número no podía quedarse ahí. 32 años llevo trabajando la piedra. Nunca había visto eso, nunca. Y lo que es peor, ya me había pasado antes, 2 veces, con la misma fecha, en la misma lápida. Me llamo Donato Ferri. Soy marmolista desde los 16 años. Empecé en el taller de mi tío en Pietrasanta, la ciudad toscana donde el mármol es casi una religión, y donde aprendes que la piedra no te habla, que la piedra obedece. Trabajé en cementerios de toda la Italia central durante 22 años antes de que me llamaran de Asís. Yo no era devoto. Iba a misa en Navidad y en Semana Santa porque mi madre lo pedía. Y punto. La fe, para mí, era un asunto privado de la gente que había sufrido mucho o que tenía demasiado tiempo libre. Pero hay 3 cosas que no sé explicar, todavía. La primera, ¿por qué esa fecha se resistió 3 veces seguidas, en 3 momentos distintos, de 3 formas distintas? La segunda, ¿qué había escrito en el papel que encontré dentro del bloque de mármol antes de haberlo abierto? Y la tercera es la que más me cuesta pronunciar todavía. ¿Qué pasó la tarde del 7 de septiembre de 2025 en la Basílica de Santa María de los Ángeles, cuando estuve de pie frente a ese mismo mármol, ya terminado, ya instalado, y algo ocurrió que no estaba en ningún programa de los actos oficiales? Eso es lo que voy a contarte, todo. Antes de seguir, y solo un momento, quiero dar las gracias a 3 personas que han dado un paso al frente y se han hecho miembros de este canal. A Ramón Clivil, a Roxana Acosta y a Sisipirí Industrias. Gracias. Hacerse miembro aquí es encender una vela en Asís, un donativo real para la basílica donde hoy descansa Carlo Acutis. Gracias por mantener viva su memoria conmigo. Y ahora vuelvo a lo que pasó aquel primer día en el taller, porque todavía no te he contado de dónde vino ese bloque de mármol, y eso cambia todo lo que viene después. El encargo llegó en febrero de 2019. Una llamada desde la Basílica de Santa María de los Ángeles, en Asís. La persona al teléfono era el prior de la comunidad, un hombre de voz pausada que midió cada palabra como si le costaran dinero. Me explicó que el cuerpo de Carlo Acutis había sido exhumado el 9 de enero de ese mismo año, 26 días antes de esa llamada, y que el resultado había sorprendido a todos. Íntegro. Ese fue el adjetivo que usó, no deteriorado, no parcialmente conservado, íntegro, y que ahora necesitaban preparar una urna y una lápida definitiva para cuando el cuerpo fuera trasladado a la basílica. No sabía quién era Carlo Acutis, tuve que buscarlo después de colgar. Lo que encontré fue esto: un adolescente de 15 años que murió en Monza el 12 de octubre de 2006, leucemia fulminante, tipo M3. De Londres había nacido, el 3 de mayo de 1991, aunque sus padres eran italianos. Antes de morir, había catalogado en una web propia más de 160 casos de milagros eucarísticos documentados en todo el mundo. La dirección de la web la encontré en 3 artículos periodísticos distintos. La visité esa misma noche. Era real, estaba activa, y el nivel de detalle técnico que contenía era el de alguien mucho mayor que un adolescente de principios de los 2000. Eso me llamó la atención. Solo eso, en ese momento. Un chaval organizado y meticuloso. No me pareció más. Acepté el encargo. Firmé el contrato el 21 de febrero de 2019. Precio pactado: 14.000 euros por la urna y la lápida completa, más materiales. El mármol sería de Carrara, calidad A1, bloque seleccionado por mí directamente en la cantera. Eso era habitual en encargos de esta categoría. Fui a Carrara el 3 de marzo. La cantera era la de siempre, la que usaba para los trabajos más delicados. El encargado, un hombre llamado Berto con el que trabajaba desde hacía 12 años, me mostró 3 bloques del mismo lote. Los 3 eran visualmente impecables, sin venas, sin grietas visibles, densidad homogénea. Elegí el segundo de los 3 porque la veta interna, cuando lo iluminé con la linterna lateral,
Tenía un patrón simétrico que me gustó. Era el más pesado de los tres, 284 kilogramos. Llegó a mi taller en Pietrasanta el 7 de marzo, y aquí es donde empieza lo que no sé explicar. Cuando desembalé el bloque y empecé a inspeccionarlo en el taller, con la luz encendida y la sierra de cinta apagada al lado, encontré algo entre la capa de espuma protectora y la piedra. Un papel, doblado en 4. No estaba dentro de la piedra, estaba entre el embalaje y la superficie exterior del bloque, en la cara inferior, pegado con lo que parecía cera. Alguien lo había puesto ahí. Lo recogí, lo examiné. Estaba cerrado con una pequeña cinta de papel engomado, de esas que ya casi nadie usa, de color crema. No decía nada por fuera, no había nombre, no había sello, no había indicación de ningún tipo. Solo el papel doblado, cerrado, con esa cinta vieja. El papel era grueso, de calidad, el tipo de papel que se usa para cartas formales, no para notas. No lo abrí. No sé por qué no lo abrí. No hubo una decisión consciente de esperar. Fue algo más inmediato que eso. Lo cogí, lo miré durante quizás 20 segundos y lo puse en el cajón central de mi mesa de trabajo, debajo del calibrador de 12 pulgadas, y allí se quedó. Empecé a trabajar el bloque al día siguiente, y al tercer día de trabajo ocurrió por primera vez. Yo uso una técnica mixta para las lápidas con texto grabado. Primero trazo las letras con lápiz de carbón sobre la piedra. Luego uso un taladro de punta de diamante de 3 milímetros para definir los contornos y después el malet y el cincel plano para el volumen. Es un proceso lento. Una lápida de texto completo me lleva entre 8 y 12 días de trabajo real, sin contar el pulido final. Para este encargo, el texto era sencillo: nombre completo, fecha de nacimiento, fecha de muerte, nada más. La familia y la comunidad religiosa habían acordado esa sobriedad. El nombre, Carlo Acutis, sin título, sin tratamiento, solo el nombre. Fecha de nacimiento, 3 de mayo de 1991. Fecha de muerte, 12 de octubre de 2006. Empecé por el nombre. 3 días en el nombre, con toda la atención que merecía. Salió bien. Las letras eran limpias, con una profundidad uniforme de 4 milímetros exactos, medidos con el calibrador cada 20 centímetros de recorrido. La C inicial, la más difícil por la curva, quedó con una tensión que me satisfizo. El nombre, perfecto. Pasé a la fecha de nacimiento. 2 días, sin problema. Los números son más directos que las letras, menos variables. La fecha quedó con la misma profundidad, el mismo acabado. Bien. Empecé con la fecha de muerte el 10º día de trabajo. Era una mañana de marzo. Todavía hacía frío en el taller. El termómetro de pared marcaba 8 grados centígrados. Tracé el 12 con el lápiz de carbón. Perfecto. Tracé el octubre. Empecé con el año, el 2006. Y cuando iba por la mitad del 0, el cincel resbaló. No es que el cincel resbalara por error mío. Conozco mis errores. Sé cuando la mano tiembla. Sé cuando la postura está mal, sé cuando la punta no está bien apoyada. Esto fue distinto. El cincel entró en la piedra y siguió, como si hubiera encontrado un plano de menor resistencia que no estaba en la superficie. Entró 2 centímetros más de lo previsto, en dirección diagonal, y abrió una grieta de 7 centímetros en el interior del número. El 0 quedó partido. Paré. Inspeccioné el daño. 7 centímetros de fisura interior, con 3 milímetros de apertura en la boca. Tratable, pero el tiempo de corrección era de al menos 4 días más. Tomé nota en el cuaderno de trabajo. Día 10, fisura en 2006, 0 central. Causa, deslizamiento de punta. Corrección prevista, 4 días. Corregí la zona. Usé resina epoxi de restauración, color marfil, para rellenar la grieta. Dejé secar 72 horas exactas, con el taller a temperatura constante de 17 grados centígrados, que es lo que requiere esa resina para curar de forma homogénea. El 13º día volví al número. Retallé el 0. Quedó bien. Casi no se veía la reparación. Pasé al 2, y ocurrió de nuevo. Esta vez no fue el cincel. Esta vez fue la propia piedra.
Estaba trabajando el trazo descendente del 2, con presión normal, con la punta recién afilada, cuando escuché un sonido seco. No un golpe, un clic casi, como cuando se rompe algo por dentro. Detuve el trabajo, acerqué la linterna y vi la grieta. Partía desde el borde superior del 2 y bajaba en línea casi recta durante 11 centímetros, hasta el borde inferior del espacio reservado para la fecha. 11 centímetros de fisura espontánea, sin intervención del cincel. El mármol había cedido solo. Me quedé mirando esa grieta durante un tiempo que no supe medir. Luego fui al teléfono y llamé a Berto en la cantera. Le describí lo que había pasado. Le di los datos exactos. 2 incidencias en la misma zona del bloque, en el mismo grupo de cifras, separadas por 3 días. Pregunta directa. ¿Podía haber una tensión interna en el mármol que no fuera visible en la inspección inicial? Su respuesta fue larga y técnica, pero resumida en una frase. Posible, pero altamente improbable en un bloque del lote que yo había elegido, que había pasado los controles de resonancia acústica estándar. Me dijo que el porcentaje de bloques de esa calidad con tensión interna no detectada en resonancia era inferior al 1%, y que 2 incidencias en la misma zona reducía esa probabilidad todavía más, porque las tensiones internas del mármol rara vez se concentran en un área tan pequeña de un bloque de ese tamaño. Me ofreció un bloque de sustitución. Lo rechacé. Quería entender qué estaba pasando con este. Corregí la segunda fisura. Misma resina, mismos 72 horas, misma temperatura. El 17º día, cuando el taller ya estaba más cálido y la luz de la mañana entraba limpia por la ventana lateral, empecé de nuevo con el año, esta vez con más cuidado todavía. Reducí la presión del malet a lo mínimo funcional. Cambié la punta del cincel por una nueva, recién sacada del estuche. Trabajé despacio. Terminé el 2. Terminé el 0. Empecé el segundo 0. Terminé el segundo 0. Llegué al 6. Y entonces la piedra se partió. No una grieta. Partido. La sección inferior del bloque, exactamente en la línea del año, se dio con un sonido que retumbó en el taller. No violento. Casi tranquilo, como algo que llevaba tiempo esperando soltarse. El fragmento no cayó al suelo porque el bloque estaba sujeto en el caballete con 3 abrazaderas de acero. Pero la línea de fractura era limpia, horizontal, de punta a punta del bloque, 42 centímetros de separación. Me senté en el taburete. Tardé quizás 5 minutos en levantarme. Si lo que acabas de escuchar te ha estremecido, déjame decirte algo antes de seguir. Desde el día en que terminé esa lápida, llevo siempre un rosario conmigo, hecho en memoria de Carlo, con cuentas en forma de rosa. No soy el mismo hombre que empezó ese encargo. Si quieres tener ese rosario cerca y rezar con él cada día, está en el primer enlace de la descripción, debajo del vídeo y también en el comentario fijado. Llega a cualquier país. Pero espera, porque lo que descubrí cuando llamé al prior de Asís lo cambió todo. Y todavía no te he contado lo que él me dijo sobre el bloque de mármol. Llamé al prior esa misma tarde, no para contarle lo que había pasado con la piedra, sino para informarle del retraso. El protocolo profesional lo exige. Si el plazo pactado se va a correr, el cliente recibe notificación inmediata. Le dije que habíamos tenido problemas técnicos con el material y que necesitaba 10 días adicionales. Me preguntó si el encargo estaba en riesgo. Le dije que no. Hubo una pausa, larga. Luego me dijo algo que no esperaba. Don Ferri, ¿en qué parte del trabajo han ocurrido los problemas? Le dije que en la fecha de muerte. Otra pausa. ¿Solo en la fecha de muerte o en algún número específico de la fecha? Me puse rígido. Llevaba 30 años en este oficio y ningún cliente me había hecho una pregunta así. Le pregunté por qué lo preguntaba, y el prior me dijo que no era el primero al que llamaba con ese tipo de problema, que en los meses anteriores, cuando se habían hecho las primeras pruebas de diseño para la lápida, con otros artesanos que habían enviado bocetos tallados en piedra de menor calidad,
Al menos 2 de ellos habían reportado dificultades inusuales trabajando el año de la muerte. 2 artesanos distintos, en 2 materiales distintos, con el mismo tipo de incidencia en el mismo grupo de caracteres. Le pregunté si tenía sus informes. Me dijo que eran informales, conversaciones telefónicas, sin documentación escrita, que él había tomado notas, pero que no podía enviarme nada oficial. Lo entendí. Le pregunté si podía decirme al menos en qué parte del año habían tenido los problemas los otros 2 artesanos. Hubo una pausa más larga que las anteriores. En el 6, dijo. Los 2. En el 6 final. Me quedé callado. El 2 que había cedido a mí estaba dentro del 2000. El 0 que había fisurado la primera vez estaba en el primer 0 del 2006. Y la fractura final, la que había partido el bloque, había ocurrido mientras trabajaba el 6. El 6. Los 3 en el 6. No dije nada de esto al prior. Le confirmé el nuevo plazo y colgué. Después fui al cajón central de mi mesa de trabajo y saqué el papel doblado. Lo sostuve en la mano durante 30 segundos. Y volví a guardarlo. No era el momento. Todavía no lo sabía por qué, pero no era el momento. Necesitaba otro bloque. Con la fractura que tenía, trabajar el mármol original era inviable. Llamé a Berto al día siguiente por la mañana y acepté el bloque de sustitución. Llegó el 22 de marzo. 279 kilogramos, mismo lote, misma calidad. A1, controles de resonancia en regla. Lo inspeccioné durante 2 horas antes de empezar. Pero aquí está la cosa que no mencioné al prior, que no mencioné a nadie en ese momento, y que solo puse por escrito en mi cuaderno de trabajo esa noche. El bloque original, el que se había partido, lo guardé entero en el almacén. No lo devolví, no lo tiré, lo guardé. Y cuando pregunté a Berto qué quería hacer con él, Berto me dijo que me lo cedía, que para la cantera era un desecho, y que si yo podía sacarle algún uso, adelante. Lo guardé porque tenía la certeza, sin poder explicarla, de que iba a necesitarlo. Con el nuevo bloque empecé de cero. El nombre, 4 días. Fecha de nacimiento, 2 días. Y cuando llegué a la fecha de muerte, cambié mi método. Empecé por el año, no por el día. Quería saberlo antes. El 12 de octubre de 2006 se graba en este orden cuando sigues la lógica occidental. Primero el día, luego el mes, luego el año. Yo invertí el orden. Empecé por el 2006. El 2, perfecto. El primer 0, perfecto. El segundo 0, perfecto. El 6, perfecto. 4 caracteres, sin una sola incidencia. Me quedé mirando el año completo, tallado limpio en el nuevo mármol, durante varios minutos. Luego anoté en el cuaderno. Bloque 2. Año completo, sin incidencias. Temperatura de trabajo, 19 grados. Punta nueva, calibre 3 milímetros. Tiempo, 4 horas y 40 minutos. Seguí con el mes, el día. Todo sin problemas. La lápida quedó terminada el 9 de abril de 2019. Pulido final aplicado el 11 de abril, con cera natural de abeja, 2 capas. Entregada a Asís el 16 de abril. Entonces, ¿qué había pasado con el bloque original? Eso fue lo que empecé a investigar, y lo que encontré era imposible de conciliar con cualquier explicación técnica que yo conociera. Envié muestras del bloque original al Laboratorio de Análisis de Materiales de la Universidad de Pisa. Conozco al director del departamento, un hombre llamado profesor Luca Merighi, desde hace 15 años. Le expliqué que tenía un bloque de mármol de Carrara con una fractura atípica y que quería entender la estructura interna. Le di los datos, densidad aproximada, origen de la cantera, código de lote. Nunca le dije para qué había sido destinado ese mármol. El informe llegó el 18 de mayo de 2019. 42 páginas. Lo leí 3 veces. La conclusión principal era esta. El bloque presentaba una estructura cristalina homogénea en toda su masa, excepto en una banda horizontal de aproximadamente 2 centímetros de grosor, situada exactamente a 31 centímetros desde la cara inferior del bloque. Esa banda tenía una orientación cristalina diferente al resto. En lugar de la orientación paralela a la superficie de cantera,
Típica del mármol de ese lote, la banda mostraba una orientación perpendicular, casi como si en ese estrato concreto la piedra hubiera cristalizado en una dirección distinta. No era una inclusión de otro mineral. Era el mismo mármol, el mismo carbonato cálcico, la misma pureza, solo la orientación del cristal era diferente. El profesor Merighi añadía en sus notas personales, al margen del informe formal, que esa orientación perpendicular era geológicamente rara, pero documentada en zonas de alta presión tectónica, y que lo que no podía explicar era por qué esa banda específica coincidía con la posición exacta donde se había producido la fractura, 31 centímetros desde la cara inferior. Fui al almacén con una cinta métrica, medí la distancia desde la cara inferior del bloque roto hasta la línea de fractura, 31 centímetros. El mármol había cedido exactamente en el único plano de debilidad estructural que tenía. Lo que no explicaba el informe, lo que el profesor Merighi no podía decirme porque nadie en el laboratorio sabía para qué había sido destinado ese bloque, era por qué ese plano de debilidad estaba exactamente donde estaba, por qué esa línea coincidía de forma milimétrica con la línea del año, con el año 2006, con el año en que Carlo Acutis murió. Aquí el problema dejó de ser técnico, porque 31 centímetros no es un número arbitrario en un bloque de 284 kilogramos. Para que esa línea coincidiera con la posición del texto en la lápida, el diseño del grabado habría tenido que ser calculado antes de que yo eligiera el bloque. O el bloque habría tenido que ser elegido después de conocer el diseño. Y ninguna de las dos cosas era cierta. El diseño de la lápida lo definí yo mismo, con mis medidas, después de haber inspeccionado el bloque en cantera. Eso significaba que la coincidencia era o aleatoria, o algo que no tenía nombre en mi vocabulario de ese entonces. Y ahora el cuarto asunto que guardaba en silencio era este. Si la fisura del bloque original era una debilidad estructural geológica, ¿por qué los dos artesanos anteriores habían tenido problemas con sus propios materiales? Materiales distintos, canteras distintas, bloques distintos, todos en el mismo número, el 6. Hay algo que puedes hacer si esta historia te está tocando por dentro. Puedes encender una vela en Asís haciéndote miembro de este canal. Es un donativo para la basílica donde Carlo descansa hoy, y lo tienes en el segundo enlace de la descripción debajo del vídeo. Es tu forma de estar presente en Asís aunque no puedas ir. Y ahora deja que te cuente lo que descubrí cuando empecé a investigar quién era realmente Carlo Acutis, porque lo que encontré en su web de milagros eucarísticos cambió incluso la manera en que yo entendía mi propio oficio. Me metí en la web de Carlo Acutis a principios de junio de 2019, no como turista curioso, esta vez como alguien que busca datos. La web, que él había construido y mantenido antes de morir con 15 años, catalogaba en ese momento 163 casos documentados de milagros eucarísticos, clasificados por país, fecha, tipo de fenómeno y fuente de verificación. Cada caso incluía imágenes, referencias a estudios científicos publicados y en muchos casos las coordenadas geográficas exactas del lugar donde había ocurrido el fenómeno. El nivel de rigor era el de una base de datos académica, no una colección de anécdotas, una base de datos estructurada, con campos consistentes, categorías definidas y una metodología de inclusión que excluía casos sin verificación independiente. Un chaval de entre 11 y 15 años había construido esto solo. Pasé 4 días leyendo. No todo, porque el volumen era inabarcable en ese tiempo, pero sí los casos que él había destacado como de mayor relevancia científica. Eran 12. Cada uno incluía el nombre del investigador médico o científico que había realizado el análisis, la institución a la que pertenecía, el año del análisis y los hallazgos concretos. Nombres, instituciones, años, hallazgos. El caso del anciano del siglo VIII, analizado en 1971 por el Dr. Odoardo Linoli, médico y profesor de anatomía patológica, tejido cardíaco humano del grupo AB,
con capilares intactos y proteínas no desnaturalizadas después de más de 1000 años. El informe de Linoli tenía 43 páginas publicadas en la revista Quaderni Esclavo di Diagnostica. El caso de Buenos Aires, de 1996, una hostia abandonada en agua durante varios días, fue analizada por el Dr. Frederick Sugib, jefe de medicina forense del condado de Rockland, Nueva York, sin que se le dijera qué era la muestra. Su conclusión: tejido cardíaco humano vivo, con glóbulos blancos en movimiento activo al momento del análisis. Glóbulos blancos en movimiento, en una muestra que llevaba meses fuera de cualquier cuerpo. Me detuve en ese punto durante un rato largo. Luego seguí. Lo que Carlo Acutis había hecho no era recopilar historias piadosas. Había construido un archivo de anomalías científicamente verificadas y clasificadas por tipo de fenómeno, con sus fuentes primarias. Tenía 15 años cuando dejó de trabajar en eso, no porque hubiera perdido interés, porque ya no pudo seguir. Y entonces empecé a hacerme una pregunta diferente. No ya porque el mármol había cedido 3 veces en el año 2006, sino quién era el hombre cuya muerte ese año marcaba, y por qué me había tocado a mí hacer su lápida. Busqué a la madre, Antonia Salzano. Encontré varias entrevistas publicadas. En una de ellas, de 2016, 10º aniversario de la muerte de Carlo, hablaba de cosas que él había dicho en sus últimos días. Una frase en particular se me quedó grabada, no porque fuera dramática, sino porque era completamente tranquila. Carlo había dicho a los que estaban en esa habitación del Hospital San Gerardo de Monza el 12 de octubre que él ya estaba listo y que lo que importaba era que otros siguieran, y que las huellas que él había dejado estaban en la web, y que quien las encontrara sabría qué buscar. Las huellas que él había dejado estaban en la web, y yo las había encontrado porque una piedra se había partido 3 veces y yo había necesitado entender por qué. Aquí fue cuando saqué el papel del cajón y lo miré durante mucho tiempo, pero no lo abrí. En julio de 2019 me llegó una noticia que no esperaba. El prior de Asís me llamó para decirme que el proceso de beatificación de Carlo Acutis estaba avanzando, que el primer milagro había sido aprobado por el Dicasterio para las Causas de los Santos y que la beatificación estaba prevista para octubre de 2020. Me pidió que estuviera disponible para un posible trabajo adicional, la preparación de elementos decorativos del espacio donde sería expuesto el cuerpo. Acepté sin dudar. Y él, antes de despedirse, mencionó algo de pasada que yo no esperaba. Me dijo que Antonia Salzano, la madre de Carlo, había preguntado por el artesano que había hecho la lápida, que había pedido que, si era posible, me pusieran en contacto con ella, que quería darme las gracias en persona. Quedé con ella en Asís el 3 de septiembre de 2019. Era una mujer de presencia tranquila y directa. No lloró, no se emocionó en exceso. Hablaba de Carlo como quien habla de alguien que sigue presente en la misma habitación. Me explicó cosas de su hijo que no había encontrado en ninguna entrevista. Que Carlo, antes de enfermar, había hablado varias veces de Asís. No como destino turístico, no como lugar de peregrinación, como casa. Esta es mi casa, había dicho una vez con 14 años, mirando la Basílica de Santa María de los Ángeles desde fuera. Su madre le había preguntado si quería decir que se sentía bien allí. Carlo le había dicho que sí, pero no en ese sentido, en el sentido de que allí iba a quedarse. Con 14 años. Murió a los 15, en Monza, y sus restos están en Asís. Me quedé callado cuando Antonia terminó de contarme eso. Luego le pregunté si Carlo había dicho algo, en algún momento, sobre la piedra, sobre la lápida, sobre su tumba. Sé que es una pregunta rara. Ella no se sorprendió. Carlo dijo que la piedra que cubría su nombre sería la más difícil de trabajar de cuantas el artesano hubiera hecho, me dijo. No lo dijo a mí, lo dijo a su párroco en Milán, el padre Alessandro, que la piedra iba a resistir, y que eso era bueno. Necesito que entiendas lo que significa esa frase. Carlo Acutis la dijo antes de morir, en 2006. 13 años antes de que yo cogiera el malet y el cincel. 13 años antes de que una piedra se partiera 3 veces en el mismo número.
que la piedra iba a resistir, y que eso era bueno. Volví a Pietrasanta esa misma tarde con ese peso encima. Entré al taller que estaba cerrado porque era domingo, y fui directamente al almacén. El bloque roto seguía ahí, cubierto con la lona que le había puesto en marzo. Lo descubrí y lo miré. 31 centímetros desde la cara inferior hasta la línea de fractura. El año 2006, partido exactamente por ese plano. Fui a mi mesa, abrí el cajón central, saqué el papel doblado. Lo sostuve en la mano, y lo guardé de nuevo. No era el momento todavía. Eso lo sé ahora con certeza. En ese momento solo sentí que guardarlo era lo correcto, del mismo modo que el día que lo encontré entre el embalaje, sentí que leerlo no era todavía mi asunto. No hay una explicación racional para esa certeza. Solo te digo que era tan clara como la temperatura del taller en esa tarde de septiembre, que marcaba 22 grados centígrados, y que recuerdo porque lo anoté en el cuaderno. La beatificación de Carlo Acutis se celebró el 10 de octubre de 2020 en Asís. Yo no pude ir. El mundo entero estaba en pandemia. Los accesos estaban restringidos y el acto se celebró con un aforo reducidísimo. Lo vi por streaming desde el taller, en el ordenador que tengo en la mesa, con la pantalla puesta sobre el cuaderno de trabajo. El Papa Francisco presidió la ceremonia. Carlo fue declarado beato con todos los honores del rito romano. Vi cómo elevaban la imagen, vi la basílica, vi el espacio donde yo había entregado la lápida 16 meses antes, y en un momento de la retransmisión, la cámara enfocó brevemente la lápida desde el lateral y se veía el texto, solo un segundo, pero vi el año, 2006, grabado en mármol blanco de Carrara, bloque número 2, sin una sola fisura. Me acordé del bloque número 1 en el almacén, me acordé del papel en el cajón, y me acordé de lo que Antonia me había dicho, que la piedra iba a resistir, y que eso era bueno. Seguí trabajando durante los meses siguientes. El mundo volvió despacio a abrirse. Yo seguí haciendo encargos, que no faltaban, y pensando en Carlo Acutis de una manera que no sabía todavía cómo clasificar. No era devoción, no en el sentido formal de la palabra. Era algo más parecido a una pregunta sin respuesta que seguía ahí, detrás de todo lo demás. En 2021 me llegó la noticia del segundo milagro. Una joven costarricense llamada Valeria Valverde, que había sufrido un trauma craneal grave en 2022, había sido curada de forma que los médicos no podían explicar médicamente. El Vaticano lo estaba examinando para el proceso de canonización. Busqué los detalles que había publicados. El trauma era de nivel 4 en la escala de Glasgow, con daño cerebral difuso y pronóstico de muerte en 72 horas. Valeria vivió. Vivió sin secuelas neurológicas. Los neurólogos que revisaron el caso no tenían explicación. Un niño de Monza que había muerto en 2006 con 15 años y una leucemia fulminante estaba cambiando la vida de personas en Brasil, en Costa Rica, en cualquier rincón del mundo donde alguien lo invocara, y había cambiado la mía de una manera que todavía no entendía completamente. Pero lo iba a entender, y el momento en que lo entendí fue el que llevaba esperando desde marzo de 2019. En enero de 2025 recibí una llamada del prior de Asís, no el mismo prior de 2019. Ese había sido trasladado a otra comunidad. El nuevo prior, el padre Enrico Castellani, me llamó para comunicarme que el proceso de canonización estaba en su fase final y que la canonización de Carlo Acutis estaba prevista para el 7 de septiembre de 2025, en el marco del jubileo. Me preguntó si quería estar presente en los actos en Asís. Me dijo que la comunidad consideraba que mi trabajo había sido parte de la preparación del lugar donde Carlo descansaba y que había sitio para mí si quería venir. Le dije que sí, pero había algo que tenía que hacer antes de ir a Asís, algo que llevaba 6 años pendiente. El 14 de agosto de 2025, un mes antes de la canonización, entré al almacén de mi taller en Pietrasanta. Eran las 10 de la mañana. La temperatura dentro era de 29 grados centígrados, según el termómetro de pared.
Descubrí el bloque roto, el bloque número 1, el que se había partido exactamente en el año 2006. Fui a la mesa de trabajo, abrí el cajón central, saqué el papel. 6 años y 5 meses después de haberlo encontrado entre el embalaje, lo abrí. El papel tenía 4 dobleces. Al desplegarlo medía aproximadamente 20 centímetros por 28, tamaño folio. La escritura era a mano, con tinta azul, letra pequeña y ordenada. La letra de alguien acostumbrado a escribir mucho y a condensar mucho en poco espacio. No era letra de adulto. Era letra de alguien joven, quizás adolescente, pero con una regularidad que no era habitual a esa edad. Eran 3 líneas, solo 3 líneas. La primera decía: el que trabaje esta piedra la encontrará difícil. Es normal. La dificultad es la señal. La segunda decía: el año resiste porque ese año importa, no a él, a quien venga después. La tercera decía: Asís, 7 de septiembre. Ese es el día. Asís, 7 de septiembre. La canonización de Carlo Acutis estaba programada para el 7 de septiembre de 2025. Ese papel llevaba 6 años en el cajón debajo de mi calibrador. Lo habían puesto en el embalaje del bloque de mármol que llegó a mi taller el 7 de marzo de 2019, antes de que nadie supiera la fecha de la canonización, antes de que existiera siquiera un segundo milagro aprobado, antes de que el Papa León XIV anunciara la canonización, que ocurrió en marzo de 2025, 6 años después de que ese papel llegara a mi taller. Me senté en el suelo del almacén. No sé cuánto tiempo estuve sentado. El termómetro de pared seguía marcando 29 grados. La línea de fractura del bloque número 1 estaba a la altura de mis ojos, perfectamente horizontal, limpia, como el corte de una navaja. El año resiste porque ese año importa. 3 líneas escritas por alguien, en algún momento, que sabía lo que iba a pasar, que sabía que esa piedra iba a ser difícil, que sabía que el año de la muerte de Carlo iba a ser el punto de resistencia y que sabía la fecha. Tenía que saber quién había escrito ese papel y tenía que ir a Asís el 7 de septiembre. Sé exactamente lo que estás sintiendo ahora mismo, porque yo lo sentí en ese almacén de Pietrasanta el 14 de agosto, con ese papel en las manos y esa línea de fractura a la altura de mis ojos. Si quieres tener a Carlo contigo cada día, sostener algo entre las manos cuando reces por los tuyos, ese rosario inspirado en su devoción está en el primer enlace de la descripción, debajo del vídeo, y también en el enlace de la biografía del canal. Cuentas en forma de rosa, para rezar con calma, para regalar, para ti. Llega a cualquier país, y antes de contarte lo que pasó el 7 de septiembre en Asís, necesito decirte quién escribió ese papel, porque esa parte de la historia la descubrí 2 semanas antes de ir, y cambia todo lo que viene. Llamé a Berto a la cantera al día siguiente, el 15 de agosto. Era festivo, pero Berto siempre coge el teléfono. Le describí el papel. El tipo de papel, la tinta azul, la letra joven, las 3 líneas. Le pregunté si él había puesto algo entre el embalaje y el bloque cuando prepararon el envío de marzo de 2019. Me dijo que no, que ellos no ponían nada entre el embalaje y la piedra, que eso no era procedimiento. Le pregunté si alguien externo había tenido acceso al bloque antes de ser embalado. Me dijo que el bloque había estado 3 días en el área de preparación antes del envío, y que el área de preparación era de acceso restringido pero no cerrada con llave. 3 días de acceso posible, para cualquiera que supiera que ese bloque iba a Pietrasanta para un encargo específico. Pedí a Berto que buscara en sus registros de ese periodo si había habido alguna visita a la cantera relacionada con el encargo de Asís. Tardó 2 días en llamarme. El 17 de agosto me dijo que sí. El 28 de febrero de 2019, 4 días antes de que yo fuera a elegir el bloque, había habido una visita a la cantera de parte de un representante de la comunidad de Asís. Un hombre joven, dijo Berto, que había preguntado por los bloques disponibles para encargos de lápidas,
que había estado en el área de preparación durante aproximadamente 20 minutos. Berto no recordaba el nombre. Sí recordaba un detalle. El hombre llevaba un cuaderno de notas azul, y antes de irse había arrancado una hoja y la había doblado. Una hoja arrancada de un cuaderno, doblada. No tengo manera de probar que esa hoja es el papel que encontré. Tampoco tengo manera de probar que no lo es. Lo que sé es que alguien fue a esa cantera 4 días antes de que yo eligiera el bloque, que estuvo en el área de preparación, que arrancó una hoja de un cuaderno antes de irse, y que ese papel contenía 3 líneas que describían exactamente lo que iba a ocurrir con ese mármol y con esa fecha, incluida la fecha de la canonización. Una fecha que en febrero de 2019 no existía en ningún documento oficial, en ningún programa, en ningún anuncio de la Iglesia. El proceso de canonización de Carlo Acutis no se abrió formalmente hasta 2021. La canonización no se anunció hasta marzo de 2025. 3 líneas escritas en febrero de 2019. 7 de septiembre. Ese es el día. Llegué a Asís el 6 de septiembre de 2025, un día antes de la canonización. El padre Castellani me recibió en la Basílica de Santa María de los Ángeles a las 6 de la tarde. El lugar estaba en preparativos para el día siguiente: flores, iluminación, personal de seguridad, cámaras del Vaticano. Me llevó al espacio donde descansaba Carlo. La lápida estaba ahí, el bloque número 2, el que había terminado sin una sola fisura, pulido con cera de abeja, con el texto limpio y las medidas exactas. Carlo Acutis, 3 de mayo de 1991, 12 de octubre de 2006. El año, en mármol blanco, grabado a 4 milímetros de profundidad. Me quedé delante varios minutos. El padre Castellani no dijo nada. Después le pregunté si podía pasar la noche en la basílica o al menos unas horas más. Me dijo que sí, que había un banco en el lateral izquierdo desde donde podía estar sin molestar a los preparativos. Me senté en ese banco con el papel doblado en el bolsillo del abrigo, y esperé al día siguiente. El 7 de septiembre de 2025, Carlo Acutis fue canonizado por el Papa León XIV en el marco del jubileo. La canonización fue en Roma, en la Plaza de San Pedro. Yo la seguí desde Asís, desde la Basílica, en una pantalla que habían instalado para los peregrinos que no pudieron ir a Roma. Había quizás 300 personas en la Basílica en ese momento. El Papa proclamó a Carlo Santo a las 11:47 de la mañana, y en el momento exacto en que el Papa pronunció las palabras del decreto, algo pasó en la Basílica de Santa María de los Ángeles que no estaba en ningún programa oficial. Todos lo vieron, las 300 personas que estaban en esa nave. La luz cambió. No las luces artificiales, la luz natural que entraba por los ventanales laterales, la luz de una mañana de septiembre que había sido gris y cerrada hasta ese momento, cambió de intensidad de forma repentina, no como cuando las nubes se abren, más rápido que eso, más directo. Un golpe de luz que duró quizás 3 segundos y que iluminó la nave de una manera que nadie que estuviera ahí ha podido describir exactamente igual. Hubo silencio durante esos 3 segundos, completo. Luego alguien lloró, y luego todos. Yo no lloré. Me quedé muy quieto en el banco y puse la mano sobre el papel en el bolsillo. 3 líneas. Asís, 7 de septiembre. Ese es el día. Era el día. Fui a ver la lápida por última vez antes de salir de la basílica esa tarde. Eran las 4:30. El flujo de peregrinos era constante pero ordenado. Me acerqué y me quedé de pie, a unos 70 centímetros de la piedra. Miré el año, 2006, en mármol blanco de Carrara, sin una sola fisura. Y luego miré el bloque original, el número 1, el que estaba en el almacén de Pietrasanta, partido exactamente por esa misma línea. Y entendí, finalmente, por qué lo había guardado. Por qué desde el primer momento, sin razón, sin explicación racional, había sentido que lo necesitaría. La fractura del bloque número 1 no era un fallo, era la señal. La misma señal que decía el papel, la dificultad es la señal.
El mármol que no pudo contener ese año, que se dio 3 veces en 3 formas distintas antes de soltarse limpiamente, estaba diciéndome algo que yo no tenía idioma para entender en ese momento, que ese año, el 2006, era el punto de inflexión, el año que importaba. No porque fuera el año de una muerte, sino porque era el año desde el que todo lo que vino después arrancó. La web de los milagros eucarísticos. Los 163 casos documentados. El niño brasileño Mateus, curado en Campo Grande en 2013, 7 años después de la muerte de Carlo. Valeria Valverde en Costa Rica, curada en 2022, 16 años después. El mármol de Carrara que llegó a mi taller en 2019, 13 años después. Y el papel con 3 líneas, que predecía el día exacto de la canonización, escrito 6 años antes de que esa fecha existiera. Todo arrancó del mismo año, y ese año, el 2006, era el único punto en toda la lápida donde la piedra no había podido mantenerse entera. El año resiste porque ese año importa, no a él, a quien venga después, a quien venga después. Soy marmolista desde los 16 años. He hecho lápidas para gente que vivió mucho y gente que vivió poco. He grabado nombres de reyes y nombres de niños. He trabajado el mármol de Carrara, el de Brescia, el de Portugal, el de Grecia. Sé cómo se comporta la piedra. Sé cuándo falla por error mío y cuándo falla por su propia naturaleza. El bloque número 1 no falló por error mío. Y no falló solo por su naturaleza, falló porque era necesario que yo entendiera algo, y tardé 6 años y 5 meses en entenderlo completamente. Hoy, cuando alguien me pregunta si creo en los milagros, no les digo lo que les habría dicho en febrero de 2019, que era básicamente nada, un encogimiento de hombros y un cambio de tema. Ahora les pregunto a ellos, ¿qué es un milagro para ti? Porque si un milagro es algo que viola las leyes de la física de forma espectacular y verificable, pues tal vez lo que yo viví no lo es. El mármol tiene propiedades geológicas documentadas, las tensiones internas existen, las fracturas espontáneas ocurren en el 1% de los bloques de alta calidad, según Berto. Pero si un milagro es algo que te detiene en seco, que te pone delante de algo que no puedes reducir a azar, que te obliga a hacer preguntas que antes no hacías y a buscar respuestas en lugares donde antes no mirabas, entonces sí, lo que me pasó a mí entre marzo de 2019 y el 7 de septiembre de 2025 es un milagro. No el tipo de milagro que sale en los periódicos. El tipo de milagro que ocurre en un almacén de Pietrasanta, con una lona sobre un bloque roto y un papel en un cajón. Llevo ese papel conmigo desde el 14 de agosto, doblado en 4, en el bolsillo interior de la chaqueta. No porque sea una reliquia, porque cuando lo toco me acuerdo de que hay cosas que no caben en mi cuaderno de trabajo. Y que eso también es información. En febrero de 2026 voy a volver a Asís. El padre Castellani me ha pedido que haga un trabajo adicional, un pequeño elemento votivo en mármol blanco para el espacio adyacente al lugar donde descansa Carlo. Me ha dado libertad total de diseño. Solo me ha pedido una cosa, que el año 2006 aparezca en algún lugar del diseño. Le dije que sí sin dudar, y le dije que esta vez la piedra no iba a resistir, que la dificultad ya había cumplido su función, que ahora la piedra ya sabía lo que tenía que saber. El padre Castellani me miró un momento y luego sonrió. Carlo lo habría dicho exactamente así, me dijo. No sé si es cierto, nunca conocí a Carlo Acutis. Murió cuando yo tenía 44 años y trabajaba en un cementerio de Umbría sin saber su nombre. Pero sé lo que me pasó entre sus manos, a través de su piedra, en el taller de Pietrasanta, y sé lo que dice el papel que llevo en el bolsillo. Carlo Acutis decía que la Eucaristía era su autopista al cielo. Yo no soy teólogo, soy marmolista. No sé de autopistas, pero sé que hay piedras que resisten porque tienen que resistir, y que la resistencia, a veces, es la única forma que tiene algo más grande de decirte. Presta atención. Las huellas del cielo están en todas partes, solo hay que saber mirar. Si este testimonio te ha marcado, te pido una sola cosa,
suscríbete a este canal y comparte este vídeo con alguien que necesite escucharlo. En Huellas del Cielo seguimos recogiendo las huellas que Carlo dejó por el mundo, en piedra y en carne viva, en hospitales y en canteras, en fechas que nadie debería haber podido conocer. Si quieres llevarte algo de esta historia, el rosario inspirado en la devoción de Carlo está en el primer enlace de la descripción y también en el banner del canal. Cuentas en forma de rosa para rezar, para regalar a una madre, a una hija, para ti. Y si quieres encender una vela en Asís, un donativo real para la basílica donde Carlo descansa hoy, hazte miembro en el segundo enlace de la descripción. Reza. Comparte. Mantén viva su memoria. Carlo decía que la Eucaristía era su autopista al cielo. Las huellas del cielo están en todas partes. Solo hay que saber mirar.